Hola, soy Andrea Victoria Pineda Díaz de Segunda B y hoy les estaré hablando sobre la generación de 1927. Para empezar, hay que hablar un poco sobre su origen. Con el término generación del 27 se denomina a un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor de 1927. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinaciones políticas o sociales. La denominación del grupo se basa en un acontecimiento generacional. Casi todos sus miembros participan activamente en los actos celebrados ese año, con motivos del tercer centenario de la muerte de Góngora, y en particular en el homenaje del Ateneo de Sevilla, del que ha quedado una foto que es emblema del grupo. Además, hubo otros factores que contribuyeron a dotar a los del 27 de una cohesión superior a la de otras generaciones. Lugar de encuentro en la Residencia Estudiante de Madrid, donde tuvieron ocasión de impregnarse del ambiente liberal, culto y europeo del que allí se respiraba. Amplia formación literaria a diferencia del autodidactismo del 98. Sólida amistad personal, lo que les llevó a colaborar en numerosas revistas y empresas culturales. Veneración por la figura de Juan Ramón Jiménez, de quien admiran la poesía pura, la profundidad de sus imágenes y sus esfuerzos por expresar las sensaciones. La llegada a España en 1934 del chileno Pablo Neruda, defensor de una poesía áspera y comprometida, originó un cambio de tendencia en la poesía. Entre los rasgos destacables de esta generación, cabe resaltar que todos nacen de un periodo de 15 años, contando con una formación intelectual universitaria, la mayoría en residencia de estudiantes, y gran variedad de estilos literarios. No obstante, todos desean renovar el lenguaje poético en busca de la perfección conceptual y formal, por lo que tomando a Góngora como modelo, sus objetivos se centran fundamentalmente en el empleo adecuado de la lengua y el rechazo del sentimentalismo. En general, se puede hablar de una tendencia al equilibrio entre lo intelectual y lo sentimental, entre una concepción romántica y clásica del arte, entre el arte para mayorías y para minorías, y entre lo universal y lo español, entre lo revolucionario y lo tradicional. Las obras de la generación de 1927 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Se destacaron autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti. La generación del 27 se caracterizó por la particularidad de sus obras. En los comienzos, los versos hacían hincapié en el arte. Luego, tras las influencias del surrealismo y otras corrientes de la época, el movimiento elaboró una poesía con énfasis en la expresión de los sentimientos y temas tabúes como la homosexualidad. A este tipo de obras se le denomina poesía humanizada. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, donde se hacían presentes las figuras retóricas como la metáfora para expresar temáticas surrealistas. La estructura de los versos era clásica, como un sonete, villancico o romance. Además, utilizaban técnicas fuera de la métrica, conjunto de reglas como versos libres, versos blancos
y versículos. Vale, ahora vamos con los temas y formas de la generación del 27. Los grandes asuntos del ser humano, el amor, el universo, el destino, la muerte, pueblan las obras de los poetas del 27. Aún así, se observan que los motivos temáticos están relacionados con la apreciación de los avances técnicos, del desarrollo urbano, de la eclosión artística y también del sentimiento de la libertad como principios que abarca todas las vivencias del individuo. La ciudad aparece unida a la visión futurística impregnada de optimismo. Los poetas del 27 amaron la ciudad, valoraron el confort, el cine, la publicidad, pero también observaron el aspecto negativo del desarrollo urbano. También tenemos el amor, que se presenta como la plenitud del individuo y admite todas las manifestaciones posibles como con un sentimiento de libertad. Amor heterosexual y también homosexual. Sin embargo, el choque entre esta actitud y la realidad en que vivían llevó muchas veces al dolor. También tenemos las artes, que influidos claramente por las vanguardias literarias, las artes se convirtieron en tema de creación poética. La naturaleza, concebida una vez como entorno, en otra se convierte en parte del yo poético, que llega en algunos casos en una visión pateísta. Guillem afirmó años más tarde que los poetas de su generación hablaban por imágenes. Con ellas consiguieron la renovación del lenguaje poético. Los poetas del 27 cultivaron tanto la imagen como la imagen visionaria, que relaciona los objetos no por su semejanza física, sino por las emociones que despiertan. Si comparamos la métrica de estos poéticas con la del modernismo, la primera impresión es que se ha operado una reducción. Se renuncia a muchas de las brillantes y sonoras variedades de versos que usaron los modernistas. Se prefieren formas más sencillas, pero junto a las formas tradicionales y clásicas. Los poetas del grupo desarrollaron ampliamente el verso libre y el versículo. También en esto contaron con precedentes Juan Ramón Jiménez en su madurez y los vanguardistas. Panteísmo, sistema filosófico y religioso en el que indica a Dios como todo lo que existe. La métrica tradicional se basa en el cómputo de sílabas, en la distracción de los acentos y en las rimas. Como medios para crear el ritmo, se trata en suma de las reiteraciones de elementos fónicos. El verso libre y el versículo responde a otra concepción del ritmo. Los acentos no aparecen con regularidad. La consecuencia del ritmo se logra por la reiteración de palabras y de esquemas sintácticos o por ciertos paralelismos en la misma idea. Otro punto son las vanguardias y tradición. Como señalaba Damaso Alonso, lo primero que hay que notar es que esa generación no se alza contra nada. Junto a su cosmopolitismo y apertura hacia las aportaciones que llegaban de Europa y América, los poetas del 27
valoraron el pasado y rescataron autores y estilos diversos, realizando una verdadera síntesis de vanguardia y tradición. Del pasado literario español rescataron formas de la poesía tradicional, canciones, villancicos, romances. En la tendencia llamada neopopularismo de la poesía del Siglo de Oro, prestaron especial atención a Góngora, en quien reconocía la capacidad de crear una realidad poética propia y de renovar una métrica estereotipada. Pero también a Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Lope de la Vega o Quevedo. De la poesía del siglo XX, de la poesía del siglo XXI, de la poesía del siglo XIX, recibieron la influencia del intimismo de Bécquer, de las innovaciones métricas y el uso de las imágenes de Rubén Darío, de la concepción de la realidad como algo que puede ser pensado, soñado o imaginado de Unamuno y Machado, y establecieron relaciones directas con la poesía simbolista, especialmente la de Mallarmé y Valéry. La estancia de muchos de ellos en países europeos y el dominio de otras lenguas les permitió conocer a los grandes poetas contemporáneos. De las vanguardias incorporaron diferentes temas y recursos, aunque no se destacaron por ninguna parte. Se denominan vanguardias a los movimientos artísticos que se desarrollaron a principios del siglo XX, con la voluntad de rebeldía frente a la concepción del arte, basada en la imitación de la realidad. El término vanguardia procede del lenguaje militar y hacía referencia a la parte de una fuerza armada que va por delante de la fuerza principal. Por otra parte, tenemos a los maestros. En los jóvenes poetas de la generación del 27 ejercieron un magisterio fundamental. Dos figuras clave en la cultura de la época, Juan Ramón Jiménez, que fue un verdadero guía de la iniciación literaria de muchos de ellos a través de las revistas, índices y de sus observaciones críticas. Su poesía pura constituyó el referente poético más claro del panorama español, sobre todo a partir del diario de un poeta recién casado. Por otra parte está José Ortega y Gasset. La influencia de Ortega fue ideológica y teórica. En la deshumanización del arte de 1925, estableció los rasgos del nuevo arte a partir de las observaciones de la literatura de su época. Deshumanización y autonomía de las obras artísticas, artes de minorías, intrascendencia, juego, ironía y predominio de la metáfora. Vale, los componentes de esta generación del 27 son varios, en los que podemos encontrar a Pedro Salinas, a Jorge Guillén, a Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Dámaso Alonso, José Hinojosa y Miguel Hernández. Otro punto son las influencias literarias. La generación del 27 es una síntesis de tradición más vanguardia. De la tradición literaria española se fijaron en tres aspectos:
los clásicos del siglo de oro, el homenaje a Góngora sirvió para aglutinar al grupo del poeta cordobés. Admiraron su capacidad metafórica y sobre todo la concepción del lenguaje poético como algo diferente al lenguaje común. Se declararon herederos también de la tradición poética cercana. Se encuentra en varios de estos poetas y de manera explícita en Luis Cernuda y Rafael Alberti. De entre los contemporáneos tomaron como maestros a Juan Ramón Jiménez. Por último, tenemos la influencia del romancero y la lírica tradicional castellana, hasta el punto de que al clasificar los primeros libros de algunos de estos autores, se habla de poesía neopopular. De los movimientos de la vanguardia se concibió una gran importancia concebida a la imagen y a la metáfora. Hubo también una tendencia hacia la poesía pura, intelectual o deshumanizada. Más relevante fue la influencia del surrealismo, que inspiró libros fundamentales de Aleixandre, Cernuda, Lorca y Alberti. En 1934 llegó Pablo Neruda a España. Enseguida funda la revista Caballo Verde para la poesía, en cuyo primer número publica una manifestación en favor de una poesía impura, cercana a la realidad, que orientará a los poetas de la generación hacia un mayor compromiso social. La guerra civil supone la disgregación del grupo. Federico García Lorca fue asesinado en los primeros meses de la contienda. Unos miembros partieron hacia el exilio, otros quedaron en España. Cada uno siguió entonces su propio camino poético, aunque en la obra de todos ellos se aprecia el hondo trauma causado por el enfrentamiento fratricida. Una vez superado esto, su poesía recuperó el equilibrio para abrirse de nuevo a los grandes temas humanos universales. Para culminar, y no menos importante, tenemos los antecedentes de la generación del 27. Al grupo literario anterior, que concebió a los modernistas y a la generación del 98, se le caracterizaba por su clara orientación europeísta y concepción del arte, como un área separada de lo social y lo político. Se lo denominó novecentismo o generación del 14. Y todos esos grupos anteriores vinieron a coincidir temporalmente con los movimientos artísticos llamados vanguardias, que se desarrollaron en Europa desde 1909 y que rompen todo, tanto como la temática como la estética expresiva del romanticismo y realismo, y sus sucesoras, las estéticas postromanticistas. Los vanguardistas se sienten atraídos por los adelantos tecnológicos y sus posibilidades, dando lugar a la corriente del futuro. Otros exploran la realidad llevándola a su descomposición, como los cubistas. Otros sustituyen la realidad por el mundo onírico, como los surrealistas.
Esta coincidencia temporal y de las características del movimiento vanguardista hizo que los integrantes del grupo novecentista vean en ello la apuesta por un arte producto de un acto lúdico y libre, fruto de la capacidad intelectual y expresiva del arte, que tanto los atrae. Los rasgos fundamentales de este movimiento literario son dos: la expresión de lo subjetivo, por lo que se caracterizan por el uso de la metáfora, y la precisión conceptual, que pone de manifiesto la sólida formación intelectual de los integrantes de este grupo. Dados sus rasgos fundamentales, no puede extrañar a los géneros literarios más representativos de estos literatos, sean la lírica y el ensayo, que se divulgan fundamentalmente a través de periódicos y revistas especializadas. Vale, pues un ejemplo lo constituye la revista Sevilla, Grecia, fundada por Isaac de Bando, que funcionó entre 1918 y 1920, que en 1919 recibe las colaboraciones de los poetas ultraístas. A pesar de ello, hay algunos que otros representantes de la novela dentro del novecentismo, que optó por el subjetivismo y la renovación iniciada por la generación del 98, manipulando la situación para poder expresar su opinión sobre los más diversos temas. Y esto ha sido todo sobre la generación del 27. Un poco extenso, pero que ojalá le haya quedado claro. Muchas gracias.